Buenas noches, depende de cómo estén y de dónde nos miren. Estamos en otro episodio de 404 Podcast. Hoy tenemos un invitado de honor, otro de los tantos. ¿Cómo está Fede? Bienvenido. Hola, Rosito. ¿Todo bien Bienvenido, por acá? Carlos. Bueno, gracias por invitarme, antes que nada. Un honor. Un placer estar acá. Es un Placer es placer de antemano agradecerte que estés acá, que nos des tu tiempo, tu experiencia. Y hoy nos venías a traer un tema que es interesantísimo, porque en mi experiencia, que no es poca ni es mucha, pero siempre fue un tema, siempre fue una cosita que siempre había que mejorar y que nunca estuvo aceitado. Pero bueno, Primero te diría que se presente un poquito Carlos, que comente quién es, dale. de dónde viene, a dónde va. Claro, Bueno, físicamente vengo de Tucumán. En cuanto a la formación, vengo de ingeniería electrónica, aunque siempre trabajé en software. Y en los últimos 15 años tuve la suerte de trabajar en Rails, que es una plataforma que me encanta. cómo genera pasión Rails, ¿eh? Sí, Sí. sí, sí. Y es que te permite hacer mucho en poco tiempo, entonces. Sí, Y tiene una buena curva, Sí. claro. porque te resuelve fácil el arranque. Y después no es que se complica con limitaciones que vengan de esa misma facilidad. Sí, exacto. Siempre y cuando hagas las cosas bien, ¿no? Hay que poner ese asterisco ahí. Sí, bueno, y la performance, sí, es cierto que no es la mejor de todas las plataformas del mundo, pero Sí. creo que en cuanto a tiempo de desarrollo y agilidad y calidad de código resultante, tiene un buen Y compromiso. sí, te da las cosas bastante masticadas en general para arrancar y después le puedes agregar lo que quieras. Entonces está bueno. Sí. Sí, es muy bueno. Bueno, tú, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy sería el onboarding Ja, con las experiencias de todo tipo y con reflexiones sobre cómo deberíamos prepararnos para eso de una forma más organizada y menos accidentada. Bien. Lindo tema jodido. Ahí un gran amigo, Nico, dice, se perdieron la chance de llamarlo offboarding y yo le quiero decir a Nico que no nos perdimos ninguna chance porque a YouTube lo vamos a subir como offboarding y listo. ahí va, ya está. Está Listo. bien. Sí. Así que, sí, acá la primera pregunta que tenemos así como medio como disparador y como para englobar a todo esto que vamos a charlar es cómo encaramos un proyecto que tiene onboarding versus un proyecto que no tiene onboarding. ¿Cuál es nuestro approach? ¿Cuál es nuestra estrategia para, sobre todo para encarar uno que no tiene onboarding? Porque una estrategia para el del onboarding es entrar por el onboarding, ¿no? Pero, ¿cuáles serían las diferencias? ¿De qué nos sirve el onboarding? ¿De qué nos sirve cómo organizarlo, etcétera? Así que bueno, charlemos un poquito. Perdón, también vamos a hablar un poquito de experiencias, ¿no? Sí. Experiencias en proyectos anteriores y demás. Yo, en lo personal, nunca he tenido un onboarding que dije, impecable. Tengo ya todo en un día, funcionando todo local, el ambiente funcionando, andando. En un día nunca lo pude hacer. Si digo una semana como mínimo, no sé si no me quedo corto. Perdón, eso dispara otra pregunta más. ¿Qué es onboarding para cada uno de nosotros? Claro, O bueno, sea, pues ¿cuál tengo sería, digamos, el scope del claro. onboarding? Para mí Porque el onboarding es cuando uno entra en un proyecto, cómo, bueno, setear ambientes, saber a quién contactar,
hay diferentes palabras como que están como internalizadas en los diferentes proyectos y equipos que representan diferentes cosas que uno no sabe, que la va aprendiendo a medida que va trabajando en el proyecto. Bueno, a quién contactar si te pasa algo técnico, permisos, VPNs. Bueno, todo Si hablamos de eso. permisos, yo todavía no terminé mi onboarding en el proyecto que estamos Claro, trabajando. no, sí. Yo he estado en proyectos que capaz que estuve 20 días sin permiso para acceder al código. Claro. Claro. Decir, bueno, ¿qué hago? Sí, para mí en tu definición le falta una patita más para llegar a mi definición, que es también entender mínimamente qué hace el proyecto Sí, y más o menos cómo es la arquitectura. Y digo más o menos porque depende del proyecto. Si el proyecto es muy grande, uno puede llegar a tener un pantallazo de un pedacito de lo que le toca. Pero para mí el onboarding estaría como terminando en el momento que a vos te dicen, tenés que implementar esto, hacelo. sí. Y ahí es como que sería como el último paso del onboarding, llegar a terminar esa primera feature, digamos, o el primer cambio. El primer deploy. Exactamente. Yo he estado en proyectos donde lo primero que me pidieron, por ejemplo, fue cambiar algo del copy en algún lado de la aplicación, y eso como que te obliga un poco a recorrer la aplicación y demás. Entonces, para mí, por ahí más o menos termina el onboarding. Sí, incluso esa primera tarea que te dan es parte del onboarding. Claro. Y Sí, pueden sí, dar sí. una tarea que te induzca a aprender, o a veces te tiran un bug que eligen al azar y que puede ser cualquier cosa. Sí, que te puede Puede llevar una ser un semana capaz memory leak, resolverlo. como Sí, me tocó a mí una vez que estuve una semana para entender dónde pasaba y cómo reproducirlo. claro. No. Y sí, para mí termina el onboarding cuando uno puede hacer un feature y probarlo razonablemente bien. A veces esa parte de cómo probarlo también es un desafío porque para que uno tenga que recorrer un flujo de pago y de registración, a veces ese flujo no es tan obvio para el que recién empieza y no entiende nada ni siquiera de la actividad de la que se trata. Sí, Sí, exacto. sí, total. Y que por ahí te perdés pasos en el medio o te perdés, no sé, flujo de registración, o estás creando un curso nuevo, y como nos pasó ahora hace poquito que había que setear un precio del curso en 2 lugares distintos y en un momento no se había hecho, y todo eso forma parte también de ese onboarding. Claro. A mí me tocó un par de casos en los que yo no tenía uno de los dispositivos que hubiera necesitado para entender bien cómo funcionaba todo el producto entero. Porque básicamente yo no tenía un iPhone para poder probar el producto que Claro. se vendía a los clientes. Y yo solamente podía ver cómo funcionaba el back office. Claro. El back office o el backend de una API que se llamaba desde ese producto que era una aplicación móvil. La aplicación móvil no funcionaba en Argentina, funcionaba solamente en Estados Unidos. Por eso te iba a preguntar, quizás hoy, si no tenés el dispositivo, quizás se puede emular de alguna manera para ver cómo responde, pero no se podía tampoco, ¿no? Claro. O menos que entrar en una VPN o algo de eso. Claro. Que es todo un tema también. Claro, pero incluso a veces controlan, creo que había uno que controlaba dónde estaba registrado el dispositivo, entonces Claro. no Sí, eso también había hay que forma. mencionarlo. Hay como un montón de burocracia por atrás, con términos de permisos, VPN, que a veces llevan un montón de tiempo, quizás no en el caso en el que estamos, en el cliente en el que solemos trabajar nosotros, que es como bastante más directo, sino en otros proyectos como más grandes, hay como una burocracia enorme que se pierde un montón de productividad en medio, por eso, por tener Sí, tanta yo estuve, burocracia, permisos y demás, estuve en ¿no? un proyecto para un cliente de Seattle Ujú. donde gran parte de la comunicación transcurría en un IRC.
Estamos hablando de hace muchos años. No existía Comentale a la la gente que era un IRC, Carlos. un protocolo de chat Claro. que se usaba desde el milenio pasado, que ahora creo que no lo usa prácticamente nadie, pero seguro que hay un montón de No, salas no te de creas, IRC. hay comunidades que siguen usando IRC. Y acá lo usaban internamente para comunicarse todos los equipos de la compañía, Claro. Ujú, pero como El nosotros stack que éramos sabemos. contractors, claro. no nos daban acceso porque alguien alguna vez había publicado contraseñas ahí y no querían que nosotros podamos llegar a descubrir dónde estaban. Y Mirá, costó bastante hacer esa parte del onboarding porque éramos 4 que estábamos acá en Argentina, que no podíamos comunicarnos con nadie Claro. de la forma a la que ellos estaban acostumbrados a comunicarse. Entonces esa parte costó. Y después de eso todavía pasó que tuvimos que viajar porque no lográbamos entender el proyecto. O sea, el onboarding incluyó un viaje de 2 semanas a Seattle. claro. Claro. Mirá las diferencias, ¿no? O Sí. sea, un viaje para cerrar el onboarding. Sí. Bueno, Es sí, muy sí, loco. puede pasar. Es muy loco. Porque incluso eso que mencionás, Carlos, vos por ahí podés tener como una idea general del negocio en el que vos estás trabajando, pero me ha pasado en cosas que decís, no tengo ni idea de qué está haciendo esto. Me ha tocado un proyecto específico, perdón, que tenía como mucha lógica en la base de datos, eran todos store procedures y funciones Oh, en SQL, y, digo, y estaba todo ahí configurado y había como un template en donde vos tenías que rellenar unos datos y va, y ya está. Correrlo claro. en determinado ambiente, porque tampoco los corrías, porque eso también hay como otro tipo de burocracia, a qué ambiente vos llegás y qué tocas, ¿no? Porque, bueno, entonces era tocar ahí unas cositas y lograr que un radio button aparezca una que otra cosa nueva y ya está. Sí, sí, sí. ¿Qué representa ese radio button? Creo que nunca lo Nunca lo supe. Claro. supiste. Sí, yo Sí, tuve un proyecto en el que también la mayor parte de la funcionalidad estaba implementada como Store Procedures en Oracle, Claro. pero este además era un producto que habían hecho unos chinos, con lo cual cualquier tipo de consulta se complicaba mucho, claro. y que nosotros teníamos que adaptarlo para un negocio bastante distinto, porque había que adaptar un software que había sido hecho para una especie de casino virtual para implementar Fantasy Sports, que Ok. son Claro. básicamente apuestas a equipos virtuales que vos vas formando con jugadores de la vida real. Bien. Yo Entonces tengo era un desafío enorme eso, porque una pregunta. era una plataforma que medio no nos resultaba familiar Claro. y para colmo la barrera de la zona horaria, del idioma. Sí. Nunca tuve como compañero un chino. ¿Cómo estaba escrito No, el código? en Muy palito. raro. Muy raro, ¿no? Pero porque estaba escrito en inglés o no sé cómo, no me No, imagino. porque habían como ellos empezado la migración de la plataforma esa que había sido, era como que vos agarras un camión y trates de adaptarlo para que sea, no sé, un ómnibus. Claro. Y sí, bueno, los dos tienen un motor, pero no Sí, sí, había pero quedado nada bien. más. Claro. Y había un montón de requerimientos no funcionales, como por ejemplo cuánto tiempo demoraban en impactar los datos de un feed de estadísticas deportivas que nos llegaban, que no se cumplían ni a palos porque No, demoraba más de media hora. Y eso le quitaba gracia a todo el juego, porque vos estabas viendo el juego en la tele y querías ver cómo impactaba eso en tu equipo virtual, y era imposible, Claro, porque terminaba el partido antes de que vos puedas ver algo de cómo te estaba yendo. claro. Sí, sí, sí. Todo un tema. Spoiler Estaba, alert, lo tuvimos que hacer todo de nuevo, en Rails. claro.
Claro, Bien, en realidad. bien, bien. Bien. Che, bueno, volviendo a la pregunta inicial, me interesa saber cómo encararían ustedes un proyecto primero que no tiene onboarding. Proyecto grande. ¿Por dónde arrancan? ¿Saben por dónde arrancar? Y yo soy re pragmático. Creo que arrancaría, si tengo acceso al código, ahí. Sí. Creo que arrancaría ahí. Sí, creo que es la tendencia natural. Yo creo que iría por tres partes distintas. Una, tratar de entender cuál es la arquitectura, porque en general el código no te cuenta toda la historia de la arquitectura Ujú. y hay cosas que hace muchos años, cuando no existía la Infrastructure as Code, no la podías ver en ningún repositorio. Tenías que ir a ver cómo estaba configurado en Amazon o incluso Claro. cómo estaba configurado en un server físico. Claro. Entonces esa es la otra pata y la tercera es entender de qué se trata el negocio y cuáles son las partes del negocio, los aspectos del negocio que impactan más en cómo está diseñada la arquitectura y cómo está hecho el código. Hay una cuarta pata ahí que podés meter que depende mucho del proyecto y también del desarrollador, que son los tests. Si Sí, el proyecto tiene una buena suite de tests, y cuando digo buena, una suite de tests más o menos bien diseñada y demás, los tests te pueden explicar un poco sobre claro. el código. No me he encontrado con un proyecto que tenga buenos tests Yo como tampoco. para arrancar por ahí y entender, pero Claro. a veces es una buena opción. Sí, una quinta que es quizá la parte más difícil de conseguir que te la cuenten, es la historia del proyecto. Claro. Porque hay veces que el equipo mutó bastante. En un proyecto habían contratado a unos tailandeses para que hagan la primera versión. Después eso lo agarró un equipo de, no sé si Filipinas, pero bueno, era otro equipo. Y después fue pasando por una serie de arquitectos distintos, radicados en Occidente. Ajá. Y se notaba en la estructura del código porque había como varias capas geológicas de desarrollo. Y en ese proyecto habían intentado muchos enfoques arquitectónicos distintos. Entonces Claro. era difícil determinar dónde crear tu clase nueva o incluso qué clases crear, porque no sabías cuál de los patrones convenía que adoptes. Claro, ¿por dónde vas? Pero para entender alguna parte del código que ya existía, en general necesitabas conocer esa historia, porque si no, no entendías por qué Claro. estaba esa clase ahí. Eso. Bueno, y ahora un poco nos pasa lo mismo a nosotros con el proyecto actual, ¿no? Que es una integración de 2 o 3 aplicaciones distintas que están todas metidas en una y tenemos una capa de API que se usa para algunas cosas, tenemos otras 2, como hay formas distintas de hacer las cosas. Hasta hace un tiempo teníamos, y creo que queda en algunos casos, modelos como, o sea, nosotros tenemos cursos, y vos tenías, perdón, estudiante, y vos tenías el Student, el Academy Student y el Academy Legacy Student. Y los tres tocaban la misma base de datos. Sí, Perdón, sí, los tres tocaban la misma base de datos, 2 de ellos la tocaban directamente, y eran 2 clases distintas que divergían en algunas cosas, y el tercero era un Active Resource que tocaba la base de datos a través de una API, ¿no? Y que de repente en distintas partes de la aplicación vos te encontrabas con, che, yo hago este cambio en el Academy Student y no pasa nada. Y lo cambié en la pantalla pasada, lo cambié, le agregué esto, y ahora en esta pantalla no me aparece. Y no, porque esta pantalla levanta los Academy Legacy, no levanta los Academy Student. claro. Todo eso también es parte, ¿viste? del onboarding. Y en términos de documentación, siempre es poca, ¿no?
Sí. Bueno, esa es la otra pata que originalmente es de donde arranca este episodio. Claro. Carlos justo hablaba de generar documentación y demás. Y fíjense que es como la última cosa que se nos ocurrió, hablar de documentación. Sí, Lo porque uno ideal sería normalmente... empezar leyendo el README, ¿no? Y ninguno de los tres arranca por ahí. No No, arranco, no. Es no, verdad. porque en general eso es bastante escaso y en general también está bastante poco actualizado. Exacto. Eso iba a Entonces, decir. si hubo cambios, si se agregó funcionalidad, si se agregó un flujo nuevo, en general ahí no está. Sí. Obviamente es Sí, mejor exacto. una documentación bien escrita pero desactualizada que nada, pero en general no se mantiene junto con el código. No se mantiene y no se. Sí, y no se genera nueva documentación. Es Y no porque se genera nueva. es como que ponerle que haya una nueva funcionalidad y se haya que documentar es raro ver lo que esté documentado. Incluso no lo tenemos como un paso, no es una task nueva del ticket, digamos, original. O sea, el PM no te dice, che, y al último, documentalo. Se documenta. No Claro, existe, ni siquiera documentar está cómo testearlo para que ahí. cuando venga un desarrollador nuevo no tenga que estar preguntándole a 10 personas distintas cómo Está. se testea cada partecita. O sea, Sí. tampoco es Sí, que baja, tampoco es que es culpa del desarrollador, es como que tampoco baja la política, ¿no? De, sí, bueno, tenemos que tener todo documentado. Yo no sé si es una cuestión de tiempos, de costumbre, de buenas prácticas. costumbre, me parece. Pasa que también para mí parte de la documentación y la razón por la que yo, por ejemplo, no dejo comentarios en el código, salvo casos muy particulares, es que el comentario, así como la documentación, y de hecho mientras más lejos del código está el comentario, más se pierde, pierde sincronía, pierde sincronismo, sincronización con el código. O sea, vos pones un comentario arriba de un método que dice fetch student o current student y el método se llama de alguna forma, andás a ver cómo, y ahí abajito dice este método ubica el usuario actual y de repente adentro dice student.find random ID, qué sé yo. ¿Viste? Porque va cambiando por ahí la funcionalidad interna del método y uno normalmente el comentario no lo lee, lo pasa por arriba. Sí. ¿No? Entonces, y con la documentación, como digo, al estar más lejos del código es como que es raro que uno vaya a buscar la documentación. Uno va, primero pregunta o mete los dedos hasta que pasa algo. Es que no se debería documentar en el código. O sea, más allá de que tengas una API y tengas que documentar, no sé, parámetros. Un profesor mío en la universidad, me acuerdo hace mucho que no voy a la universidad, pero siempre me quedó que me dijo, si vos tenés que comentar tu código o explicando lo que hace tu código, es porque tu código no... Replanteate lo que escribiste en código, porque no está Exacto. claro. Es que Tiene que hablar solo el código. la documentación del código, sí, tiene que hablar solo. La documentación del código es nombres claros, por un lado, y después en los tests. Claro. Y yo lo que sí, esto es algo que por ahí he discutido con gente. Hay un caso de comentario que yo lo acepto, que me parece que es apropiado para que esté pegadito al código, que es que son comentarios del tipo why, o sea, ¿por qué estamos haciendo esto y no de cómo lo estamos haciendo? Hay casos particulares donde vos decís, ok, esto se tiene que hacer de esta forma por tal cosa o no borren esta línea por tal cosa. Sí. Bueno, perfecto, ese comentario sí. Y el otro tipo de comentarios que yo dejo, pero que es ya por ahí por un tipo más nerdeado, es más por nerd, es cuando hago una expresión regular. Normalmente mi forma de diseñar expresiones regulares es usando Rubular.com. Entonces voy, armo la expresión regular allá, copio el permalink y se lo pego al lado. Como para que el que vaya a tener que tocar esa expresión regular pueda ir y modificar ese código en ese link.
y probar los casos y demás. Son como los dos únicos casos donde yo permito comentarios, digamos, en mi código. El otro caso es cuando uno sabe que está violando las buenas prácticas de algún estándar de codificación o de la programación en general, por que uno le está hablando a una API que está mal diseñada, o por alguna cuestión de optimización, que para sacarle el último poquito de performance al hardware, uno hace una query que si no la explicás no se entiende. Pero fíjate que eso es un comentario de por qué. De por qué está esta línea así. No de cómo. Sí, en el fondo es el por qué, claro. Exacto. Y del por qué debería surgir claramente el cómo. El qué se está haciendo ahí, una vez que entendés el por qué. Sí, exacto. Bien, bueno. O sea que hay varias formas, básicamente, de encarar un proyecto que no tiene onboarding. Y del otro lado, ¿cómo es un onboarding? ¿Cómo son los onboardings que han... Un onboarding bueno, es un onboarding en un mundo ideal, ¿no? Sí. Que están porque a mí me ha tocado tener que hacer cursos de seguridad, que era básicamente no era literalmente una novela, que era una serie, una novela básicamente, donde hablaban de seguridad y que estaba re divertido, pero nunca apliqué nada. Y me ha tocado hacer onboardings un poquito más buenos, donde más o menos veías un poco la arquitectura de la aplicación o algunas otras cosas. Pero para ustedes, ¿qué es un buen onboarding? ¿Qué debería tener un buen onboarding? Y un buen onboarding, el primer aspecto que tiene que tener en cuenta, me parece que es el aspecto humano, de que cuando te tiran un montón de documentación encima y te muestran diagramas y te explican cómo fluyen los datos y te explican la arquitectura de alto nivel y cuáles son los sistemas que tiene la compañía y cómo interactúan. En algunos casos tienen en cuenta que no vas a poder absorber toda esa información junta y te van dando de a poquito esa explicación y te van dejando el material para que vos lo repases después y para que cuando tengas que trabajar en eso puedas volver al material y decir, por eso me dijeron tal cosa. Y en otros casos no, te regulean un montón de documentación o te dan una charla muy larga en la que no terminas absorbiendo todo. O prácticamente nada en realidad, porque empezás absorbiendo bien al principio y cuando va pasando ya la media hora, primero que te olvidaste lo del principio, que era lo único que habías entendido bien, y segundo que es tanta información en el aire, porque al fin y al cabo lo que termina de asentar la información es concretar, ¿no? Ir a programar o ir a tratar de hacer algo más físico por ahí. Entonces sí, no, eso no es una buena... a ver, y en términos de ambiente, de crear ambientes, ¿qué experiencias tienen? Claro, crear ambientes también es algo que facilita el onboarding si está todo el proyecto dockerizado, por ejemplo, y entonces con unos pocos comandos o idealmente con un script levantás todo lo que necesitas sin tener que estar tirando comandos mágicos, que después, como no entendés para qué están, te salteas un paso y tenés que hacer un troubleshooting que no estás en condiciones de hacer porque todavía no entendés nada. Claro, exacto. Sí, está bueno. Para mí está bueno un proyecto donde, como decís vos, que esté todo dockerizado. Me ha tocado, antes de Docker, un proyecto que trabajaba con máquinas virtuales usando Vagrant. Sí. Que era un incordio, pero bueno, era mejor que... Ayudaba. Claro, ayudaba, exactamente. Era mejor que no tenerlo. Después con Docker se resolvió mucho y también aprendiendo Docker, entendiendo cómo funciona. Que, a ver, yo no soy un gran entendedor de Docker, pero más o menos tengo una idea y eso te ayuda un montón a entender por ahí cuáles son las partes.
podés hablar un poco de ¿cómo sería? La arquitectura de red y demás de la aplicación y todo eso, porque eso lo tenés como plasmado en algo, Claro, eso en está algo escrito local. en Docker Compose. Exacto. Bueno, y lo que tenemos ahora que está muy bueno, que me gusta mucho en este proyecto, es el Makefile. Sí. El hecho de que vos tengas varias tasks de Make para buildear el proyecto, para lanzarlo, para Eso está eso, muy bueno. eso bien hecho. Bueno, el onboarding viene al pelo. Sí, Sí, para reconstruir los datos, para bajar los datos El desde onboarding el viene muy bien. servidor. En uno de esos proyectos donde se usaban máquinas virtuales, me tocó que teníamos que descargar una máquina virtual que tenía no sé cuántos gigas y que después tenías que levantar esa máquina virtual, que era un claro. SQL Server, en tu máquina. Y en mi Y que máquina tenía que andaba, ser una porque mi máquina que te máquina lo tenía levante. 40 gigas. No, tenía, Claro. sí, 32 gigas creo. Pero había gente que desarrollaba con las MacBook chiquitas que tenían 4 u 8 y no les Claro. levantaba. Claro, no le bastaba. ¿Y cómo haces? Sí, y el garrón de trabajar en una máquina virtual también. Porque a mí me ha pasado, Se por ejemplo, complicaba. yo tengo un background en .NET y a veces toda la parte de certificado, no me sale, vos usabas el ID de ellos, que es el Visual Studio, y a veces tenías una versión gratis y a veces tenías una versión paga con un certificado que te daba la empresa. eh, y a veces en vez de darte ese certificado te daban directamente una VM, una máquina virtual en donde vos Claro. trabajabas ahí y estabas metido ya en esa VPN, esa máquina estaba metida en los servidores de ellos y ya está. Les daba, para ellos era más barato, creo. Claro. Pero claro, trabajar dentro de una máquina virtual depende mucho de tu conexión de internet. Claro. Entonces vos por ahí apretabas, codeabas y tenías un lag para que se replique y a veces era muy tedioso. Sí, Bueno, e incluso si no tenés ese lag, o sea, suponete que tenés una máquina, porque yo cuando trabajamos con estas máquinas en Vagrant, en mi caso no necesitábamos como estar constantemente logueados en la máquina virtual. claro. Pero el hecho de estar logueado en una máquina virtual no solamente tiene ese lag, suponete que no lo tengas, pero estás laburando en un ambiente que no es el tuyo. O sea, tenés que como que o configurar todo para que funcione como a vos te gusta, porque, a ver, cuando hablamos de ambiente de desarrollo, estamos hablando de Docker, estamos hablando de los scripts que hay, qué sé yo, pero también estamos hablando de cómo tenemos armado nuestra computadora. Yo uso un entorno de escritorio que no todo el mundo usa y soy muy proficiente, digamos, dentro de ese entorno y por ahí mucho menos en otro. Y ustedes por ahí es distinta la experiencia, es al revés. Cada uno tiene su editor con sus key bindings, con sus cosas. Todo eso habla de productividad que perdés No, si estás en un ambiente Sí. distinto. Si te ponen a programar, yo programo en Linux, vos me sentás en una Mac. Y sí, una Mac es similar, pero me va a llevar tiempo acostumbrarme a los key bindings nuevos, tiene teclas distintas, tiene no sé. forma de acceder a las cosas distintas. Entonces, te hace el onboarding bastante más difícil y tenés que tener aparte la proactividad también para sentarte a modificar ese otro ambiente, que no todo el mundo lo tiene, no todo el mundo lo hace. Yo por ahí en otros ambientes no lo hago. En mi computadora la configuro de acá para allá como a mí me gusta, cambio cosas. Claro. En un ambiente remoto que no es mío, qué sé yo, Sí. no lo hago. Sí, sí, es aburrido. A nosotros yo recuerdo las máquinas virtuales era el fondo azul de Windows, Claro, ese que te daban ganas de... Y incluso si querías bajarte una tool o no sé, un editor de texto especial para formatear cosas, no sé, tenías que una lista de aplicaciones que podías bajar. No podías claro. bajar la que vos querías porque... eh,
importaba mucho toda la parte de certificado, ¿no? No podía Claro. craquear una app y usar eso era todo muy corporativo. Claro. Sí, Bueno, también y hay cuando es empresas que te Windows eso se complica más, porque si es Te ahorran Linux, todo. por lo menos no tenés el sí, problema del costo y de la licencia. Claro, tal cual. sí, sí. También hay empresas en el mismo ámbito, digamos, de problemas. Hay empresas que te dan una laptop, pero también necesitas o permiso para instalar cosas o hay directamente una serie de programas que no puedes instalar Claro. y sí, todo eso te frena el desarrollo, te frena la productividad y son trabas que por ahí no tienen sentido, no tienen tanto sentido, ¿no? Al menos desde el punto de vista de uno como desarrollador. Por ahí desde el punto de vista corporativo, bueno, pero desde el Yo punto de creo vista de uno, que al poder trabajar en Rails, o en el punto que nosotros no necesitamos tantas certificaciones y cosas pagas en las tools, es un paso menos en el onboarding. En la parte de onboarding, cuando yo entraba a nuestros proyectos que estaban todos en net, era todo un tema la parte de certificaciones, las máquinas virtuales, la VPN, cuando te llegan las credenciales. Las credenciales te tenías que hablar con un chabón que no sabes quién era, que te daba todo encriptado, las claro, credenciales, qué sé yo. Vos deberías primero recibir la máquina virtual y el mail lo abrías en esa máquina virtual, tu mail corporativo sería, o de claro, trabajo. sí, sí, Y ahí te llegaba el coso. Bueno, básicamente, si imagínate el ancho de banda que ocupa hoy tener una máquina virtual. Hoy capaz que las velocidades de internet son más grandes. No sé si debería haber problemas. Hace mucho no trabajo en una máquina virtual. Eh, pero era todo mucho tiempo. No era un problema porque, última, qué sé yo, en la larga o a la corta se soluciona. Pero era mucho tiempo muerto. Me sí, sí, acuerdo. sí, mucho, sí, exacto, exacto. Bueno, es lo que nos pasa ahora a nosotros con correr los test y eso, ¿no? Nosotros los tiempos muertos nuestros están ahí. Sí. Antes era también la compilación del programa, ahora correr los test en CI y demás. Y lo que dicen ustedes de correr en máquinas virtuales remotas, está también ese tiempo muerto. Sí. Bueno, pero Carlos, vos me habías contado que estás trabajando en esto. Sí, bueno, estuve ¿O casi estuviste? un día dedicado a crear una documentación de cómo probar un tipo de cursos de punta a punta, desde la landing page del curso, pasando por la registración, el pago, bueno, simulado con tarjetas de prueba de Stripe, tomar el curso, rendir el examen, conseguir el certificado. Y Hagamos la aclaración de que trabajamos una app que vende cursos y se hacen cursos básicamente para Exacto. para la audiencia. entonces, ¿Qué es para término? un tipo de cursos que tiene dificultades especiales para ser probado, porque ligeramente distinta la forma de tomar el curso. Entonces, obviamente uno cuando prueba no toma el curso, porque demoraría muchas horas en probar, en pasar por todas las páginas, rendir todos los exámenes intermedios, rendir el examen final, sino que uno tiene que simular que pasa por las distintas etapas del curso y simular el examen o rendirlo, pero con Claro. la hoja de las respuestas al lado. Y me costó juntar en un solo lugar todos los truquitos para hacer cada uno de los pasos del curso, simulado o no, con los links como para que alguien que recién entra a trabajar en el proyecto y que le dicen tenés que probar este tipo de cursos, pueda hacerlo sin tener que preguntar un montón de detalles distintos a posiblemente distintas personas. Claro. Y cuando terminé dije, sí, esto está bueno, pero es una página. Y me llevó un día. Claro. 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 Entonces, ¿vale la pena? Garpa
el resultado, el esfuerzo, yo creo que en realidad sí, aunque es difícil demostrarlo a la corta, porque bueno, mañana probablemente no entre nadie nuevo en el proyecto. Pero en algún momento quizás yo pase a trabajar en otra cosa, que es algo que medio que está pasando ahora, y una persona nueva tenga que tomar esto. Y entonces, si no lo documenté por escrito, se lo voy a tener que contar a la otra persona. Y esa persona va a demorar tiempo en probar, porque seguramente yo no se lo voy a contar de forma tan ordenada como la documentación que preparé. Me voy a acordar de todos los detalles, no lo voy a contar todo junto, entonces más tarde me va a volver a interrumpir porque se trabó en algo que bueno, que es una pavada, hay que saber cuál es el código para poder saltear el pago. Pero bueno, si no tenés ese código no podés terminar de probar. No, ¿Y no cuáles podés. son las diferencias entre probar en desarrollo, en staging y en producción? Claro. Entonces, Sí. el tiempo que va a tomar cada persona de las que entran en el proyecto, que probablemente no sean muchas, pero con que sean 5 que entren salteadas, que no entren todas juntas, ya entre el tiempo de esa persona y el tiempo de la persona que le contesta, yo creo que termina sumando más que el tiempo que yo invertí en escribir eso. Sí, y ahí no estás contando el tiempo tuyo, porque, o sea, el tiempo, no el tiempo que te llevó a hacerlo, sino el tiempo que recuperás después al usar tu propio documento, porque ya sea que volvés a usar el documento o que por haber tenido que hacer el documento te aprendiste algunas de esas cosas. Claro. Entonces son tiempitos que también se te van restando a vos de... Claro. Otra cosa que me tocó hacer hace poco fue un checklist para probar la configuración de un curso. Y eran todas cosas bastante obvias. Pero que si te olvidas alguna, los problemas que se desencadenan lleva mucho tiempo resolverlo. Sí, sí, y Entonces, entenderlo y claro, y todo. descubrir qué pasó, por qué el estudiante no está recibiendo su certificado. Ah, es porque falta tal cosa. Claro. Y cómo hago un script que arregle los datos para que todos los estudiantes que ya terminaron el curso reciban el certificado, se llame a la API correspondiente de fulano, sutano y perengano, que para distintos cursos son distintos entes. Claro. Y todo eso seguramente sí garpa al final. Pero en el momento en el que uno tiene que tomar la decisión de invierto un día entero en hacer algo en escribir un documento que es una página. Claro. En ese momento te parece que no. Claro. También, perdón, ahí hay una cosa que no estamos teniendo en cuenta, que es, vos estás diciendo si garpa o no garpa. Va a garpar en tanto y en cuanto esa documentación tenga visibilidad. Porque si vos haces el documento y el documento es útil, pero nadie lo ve porque jamás nadie se acordó que existía ese documento, te sirvió a vos seguro te sirvió, pero nada más. Claro. O sea, bueno, este checklist que hice, hoy pudimos comprobar que estaba bien hecho porque en un huddle, en una reunión, otro desarrollador preguntó algo sobre básicamente cómo terminar de verificar que esa configuración estaba bien. Y yo le dije, creo que yo había agregado ese checklist a ese ticket en el que estás trabajando vos. Y él no lo había visto porque estaba más abajo. Tenía que scrollearlo. pero muy abajo. Porque a mí no se me había ocurrido hacer referencia a que ese checklist había sido agregado en la parte de arriba de la descripción. Y la descripción era muy larga. Claro. Y además después había otras cosas que no me acuerdo qué eran en el ticket. Y recién venía este checklist. Entonces, el checklist estaba agregado a la tarea y aún así no era visible. Claro. Sí. Es un tema la visibilidad. En la documentación, sobre todo. Sí. Porque como dijimos hace un ratito, uno no apunta a buscar en la documentación primero.
Y aparte uno también hay que, bueno, no sé, hay que hacer un poco de mea culpa. Uno como que va haciendo un screening, no sé si va leyendo. Hay que hacerlo, no sé, yo me prendo fuego acá, pero yo voy leyendo y ahí como voy leyendo frases, digo, esto es importante, listo. Me fui. Sí. Ya entendí todo. Es como Claro, que bueno, es que parte de una buena lo leo como un documentación, libro. parte del formato de una buena documentación es que cuando vos estés leyendo así en diagonal, como decía mi mamá, Claro, haya cosas que te salten a la vista claro. Claro. Eso es y que fundamental. te salte a la vista lo que realmente tenés que leer. Ujú. Eso es fundamental. Bueno, pero con eso, con la IA es fácil de hacer. Bueno, ese es un buen punto. ¿En qué nos ayuda la IA a producir buena documentación? Sí, A consumirla quizás, porque hablábamos recién de que esa documentación sea visible. sí. Si está publicada esa documentación en una plataforma que tiene algo de IA, que ahora, bueno, todos tienen, Ujú. muchas veces sí te puede ayudar esa IA a encontrar lo que necesitas. Sí. Porque vos no sabés si estás buscando un checklist, si estás buscando una story donde está bien documentado eso, si estás buscando un documento que fue preparado específicamente para el onboarding. Ujú. Y entonces, en ClickUp, que es la herramienta que usamos, algunas veces sí, The Brain, que es la funcionalidad de IA que tiene, a veces te ayuda a encontrar lo que vos necesitas. Pero todavía se ve que yo no sé hablarle bien a The Brain Es difícil. Claro, para que me diga lo que yo necesito. claro. Tengo que conocerlo, el Brain. Sí, Pero al yo menos, la verdad que no lo he probado. no, Lo yo usé. he buscado algunas palabras así, no, no me ha dado los resultados necesarios que yo quería. Eh, Sí, no, yo no pero lo he probado. lo que quería decir es que hoy es como fácil documentar con la IA, ¿no? Es como, me resulta más fácil que escribir. Es como que hoy con la IA marcas un punto de qué es lo que querés explicar, algunos ítems claves y el documento te lo termina haciendo. Es como más fácil que Sí, la. el tema es que. Ah, mira, ahí nos están ofreciendo viewers. ¿Queremos viewers, che? Eh, el tema para mí de la documentación de la IA, a mí me cuesta mucho leer cosas producidas por IA. Es como Bueno, que pero mi cerebro un poco se apaga. Le falta Entonces, alma, ¿no? sí, totalmente de sí, acuerdo. Pero es por donde vamos entonces, a ir, ¿no? sí. Sí, en eso comparto. Yo, de todos modos, para cuando tengo que documentar algo, últimamente lo que trato de hacer es escribir yo, así nomás, y pedirle a la IA que me ayude a mejorarle en la pronunciación, no la pronunciación, la enunciación de las frases, a evitar algunos errores. Es un proceso mucho más lento no hacerlo con IA de derecho, decirle, che, mira, tengo que decir esto, esto y esto, tomá. Pero me doy cuenta que las cosas producidas por IA me cuesta horrores leerlas. De hecho, yo uso OpenCode por ahí para algunas cosas, y cuando yo le pido que me produzca algo y me escupe el código más una explicación, qué sé yo empiezo a leer la explicación y leo 3 líneas y le digo, bueno, dale, hacelo. O dale, como que Pensé que era el único que me pasaba. Claro. No, es que me cuesta mucho leer las cosas de la IA. Entonces, por eso, con mis PRs particularmente, trato de escribir el código yo. Y sí, que me ayude con algunas cosas, pero por ahí hago que me implemente algo completo, como para ver más o menos por dónde lo encara, qué sé yo, y para tener una idea cuáles son los lugares claves para ir y tocar. Pero después como que borro todo y arranco por mi cuenta. Primero porque la IA tiende a hacer mucho, a hacer demasiado sin pensar demasiado. O sea, no se restringe en qué hacer, entonces hace mucho. Yo soy bastante rompebola el ruso sabe con el código.
Entonces, cuando veo que hace mucho, es como que me taro un poco y digo, no, lo hago yo, sé más o menos dónde tocar, y después sí le empiezo a pedir ayuda en cosas un poco más chicas de, che, modifiquemos tal cosa, hagamos tal refactoring o lo que sea, que ya son cosas puntuales. Pero sí, como digo, me cuesta cuando... Sobre todo cuando es algo que estoy haciendo yo con IA, ¿no? Claro. Yo me imagino un onboarding con una IA y puede ser súper interesante. Sí. Puede ser, sí. O sea, preguntándote la IA, che, bienvenido. Bienvenido ¿cómo estás? Y es como que podría ser súper interesante ofreciéndote, che, hiciste esto, hiciste lo otro. Fíjate acá, incluso si tiene acceso a tu directorio de carpetas, como hace OpenCode y demás, es decirte, che, te faltó instalar esto, te faltó instalar otro. Puede ser súper práctico. Bueno, Sí, claro. estamos en una etapa de cambio, ¿no? Con respecto a esto. Yo me imagino dos posibles impactos de la IA. Uno, que toda la información de contexto que nosotros preparamos para que la IA pueda ayudarnos, también sirva para que una persona que se suma a un equipo pueda preguntarle a la IA por dónde empezar. Todo ese contexto capaz que le sirve a la IA. Habría que ver si eso realmente funciona. Claro. Quizás es un buen experimento para hacer. Decir, bueno, después de que uno escribe toda esta información de contexto, simular que uno es un usuario, un desarrollador nuevo, y decirle, soy un desarrollador nuevo, ¿por dónde debería empezar? ¿Qué modelos debería ver primero? ¿Cuál es la documentación de la arquitectura? Pero, Sí. Es que para esas cosas es buena la IA. Para eso sí es muy buena, para explorar y... Pero para eso yo creo que esto lo hablamos afuera de acá, lo hablamos con Carlos, es como que hay que hacerle el onboarding a la IA. Claro. Claro, entonces, dado que uno igual le tiene que hacer el onboarding a la IA escribiendo todas esas cosas que todavía no entiendo bien, que le dan el contexto a la gente de IA, eso capaz que sirve para que también la IA lo ayude al desarrollador nuevo. Sí, el tema para mí con eso es que, primero, a la IA no le puedes dar demasiado contexto. Porque con demasiado contexto la IA se atonta. Hace las cosas peor. Porque como que es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? Se satura. Se satura. Y o bien alucina, o bien como que se va olvidando partes de ese contexto y te va haciendo las cosas. Vos le decís, che, me gusta, no sé, que los métodos, que los parámetros de los métodos estén entre paréntesis. Que en Ruby podés obviarlos. Y como es de repente 10 minutos más tarde, cuando estás haciendo otra cosa, te empieza a hacer las cosas sin los paréntesis en los métodos, porque ya tiene como mucho en la cabeza. Entonces, yo lo que hago con Mia es hacerle un onboarding todos los días. Sí, o sea, cuando digo un onboarding es darle el contexto de lo que tengo y mantener después ese contexto, ir haciendo compactions para mantenerlo chico. Y cuando veo que se atonta mucho, lo limpio y arranco de nuevo. Claro. No puede mantener todo el contexto de una aplicación en memoria porque, por un lado, se te van los tokens al demonio. Claro. Y por otro lado, esto de que no pierde efectividad, pierde precisión, ¿no? Entonces, bueno, es un tema eso. Claro. La otra cosa que se me ocurría que podía ser una forma de que la IA nos ayude al onboarding tiene que ver con esto que hablábamos hace rato de que la documentación tiende a seguir muy por atrás los cambios en el código.
En algunos de los casos en los que le estuve pidiendo a la IA que me genere código, en realidad que me modifique código, me ha pasado que se da cuenta de cuáles tests hay que modificar y los modifica bien. Sí. Entonces, ¿será que eso es extensible a la documentación? Es Yo un creo punto. que sí. En ese caso creo que sí. Siempre y cuando uno lo revise después, ¿no? Pero sí, puede ser una buena opción. Sí, algo que hablaba con Joaco la vez pasada y que él me decía era que algo que se está haciendo mucho es tener documentación en archivos Markdown cerca del código, dentro del mismo repo, porque claro, eso sí es algo que uno puede hacer. Yo modifico este método, modifico esta clase, modifico este workflow, y una vez que termino le digo, che, acomodame la documentación para que refleje lo que hicimos. Claro. Claro, y eso que antes era una práctica que algunos equipos la seguían y otros no, otros tenían documentos en Word fuera del repositorio. De repente ahora tiene una nueva utilidad. Claro. Mal. Sí. No, la IA viene a cambiar en todo. Está cambiando el paradigma, no solamente en nuestro rubro, sino en otros rubros también. Y dentro de nuestro rubro, en diferentes partes, ¿no? Como diciendo ahora, no solamente se usa la IA para codear, sino puede ser hacer un onboarding, por ejemplo, para Sí, o documentar. armarme un PR o... La verdad que viene a ser más productivo todo, ¿no? Sí. En Igual, caso no de... sé, la experiencia mía con IA en general es bastante variable. Es como que es un pasante que se acaba de recibir del MIT, que sabe un montón, pero que no sabe cómo se manejan las cosas en un proyecto y que un día viene inspirado y otro día no. Es buenísimo, sí. Yo Sí, creo que más o menos. Para mí no es que un día viene inspirado y otro día no. El tipo viene siempre igual y siempre con la misma información. Ese es el problema que yo le veo. Que tenés que hacerle el onboarding todas las veces. Claro, tenés que explicarle bien Tenés- vos el problema y y hay y el problemas que tiene que que estar son más inspirado sos vos. apropiados y otros que menos. yo creo Sí, que eso y el debe... que tiene que estar inspirado sos vos. Porque si vos Sí, le explicás más o menos, la IA va a ser más o menos. Va a ser. sí. Yo a veces le doy un prompt que dice, che, mira, tengo que agregar tal cosa. Go. ¿Viste? Claro. Y a veces vengo con una idea un poco más armada y digo, mira, tengo que agregar tal cosa. Creo que si tocamos por acá y por acá, y de paso no hagas tal cosa y no hagas tal otra, y qué sé yo, ahí escribe código más como a mí me gusta. Más sencillo, claro. Claro. Pero Claro, uno también tiene que venir con ganas de hacer eso. claro. En los años 2000, una de las cosas que había que aprender a hacer era preguntarle cosas a Google. Claro. Y había que imaginarse cómo era la página que uno estaba buscando, para imaginarse cuáles eran las palabras que iba a tener esa página y cuál era el criterio de búsqueda más eficiente para buscar lo que vos querías. Sí, Acá yo siento que también es como que uno tiene que aprender a delegarle cosas a la IA y en ese sentido es como que uno tiene que aprender a formar equipo con la IA. Sí, pero formar equipo, yo lo interpreto como configurarla a mi manera, a mi estilo, ¿no? A que me entienda Claro, de pasa, decirle, go, que arranque a desarrollar. Cosas así, es una pavada, claro, listo. pasa que es como que no es lo mismo que configurar VS Code, que tenés una cantidad No, limitada de settings. Por eso yo lo siento como que es mucho más parecido a conocer a alguien y aprender a hablarle y aprender cómo decirle las cosas. Bueno, en la persona sería para motivarlo a que haga su trabajo como vos necesitas. yo le digo, por Y en este favor, caso, todo. para que te entienda. claro. Por Por favor, favor, sí. muchas gracias.
Bueno, Sí, sí. es un tema profundo. Podemos hablar con Carlos de IA. Me encantaría tener un capítulo exclusivo con Carlos de IA. ¿Qué De cómo opinas? la usa. Y por ahora mi uso es bastante primitivo. Ok. Justamente estoy tratando de aprender más. Pero, pero creo que Estoy al estamos todos principio del medio ahí. camino de aprendizaje. Sí, sí, pero creo que estamos todos medio ahí. Algunos un poquito más avanzados, pero es difícil no sé, es mi modo de ver. Estamos como todos aprendiendo de la IA, de cómo usarlo. Algunos se escapan un poquito más porque tienen configuraciones o truquitos o cosas, pero estamos todos en cómo aprenderla, porque claramente está haciendo un cambio de paradigma en cómo trabajar, en cómo tomar las cosas, en qué cosas focalizar y qué cosas que antes focalizamos que ahora no es necesario porque justamente la IA se encarga de hacerlo. Eh, Sí. Estamos todos Cómo en eso. organizar tu trabajo y también cómo asegurarte de que retenés las habilidades que necesitas en vez de empezar a delegarle demasiado a la IA. Sí, Sí. sí. Bueno, eso es algo de lo que yo siempre digo, porque a mí Por eso es un me tema para preocupa. charlar. Sí, sí, sí. Para largo, para largo. Sí, Es un tema muy Eh, lindo. sí, cómo la IA se nos sí. mete en todo. Porque si Sí. quisiéramos seguir hablando de IA, aunque no seamos expertos, ya tenemos un montón de experiencia bastante diversa para compartir. Pero en todo, ¿eh? Pero incluso en la diaria. Me encantaría seguir charlando, ya estamos medio al tiempo, ¿no? Pero incluso en la diaria, el otro día, un ejemplo pavo, se me cayó el gato de la planta alta, se destrozó, caminó así, se cayó. Y digo, ¿qué hago? Bueno, le pregunto a la IA a ver qué puedo tocar, a ver qué le puedo tocar al gato, a ver si se rompió algo o no, qué me recomienda. Y bueno, me dio Sí. una respuesta. El gato está bien, así que capaz que Capaz que andaba bien, le digo. al veterinario. Sí, Por eso se Sí. mete en la rutina, en la diaria también de todo, no solamente en el trabajo. Por eso Sí, es pero un cambio. igual no es lo mismo, no es lo mismo la IA que uno usa en la rutina que la IA que uno usa para trabajar, ¿no? Claro. Son usos completamente distintos. Yo a ChatGPT cuando quiero sacarme una duda, y vos vas y más o menos le tirás el prompt y que te responda más o menos lo que Sí, parece. Para programar necesitas darle todo otro sí, contexto más para que no. específico. Sí, sí, sí. sí. Tal cual. Pero bueno, Eh, sí, Carlitos, cuando quieras nos juntamos a hablar de IA sí, porque está bueno. Me dale. interesa saber, más allá de que sea un uso primitivo, cómo lo estás usando. Ya pasaron, va a ser casi una hora. Señor. Carlos, ¿cómo te sentiste? Pasa rápido, ¿viste? Sí, pasa rápido. Se vuela. Sí. Sí, y siento que cada vez surgen más temas de los que hablar. Sí. Y Como que no sí, se agota. Eso es lo lindo de esto. se va abriendo Eso es lo lindo de el esto. abanico, las Pero bueno, tangentes. es mejor tener temas a no tenerlo y así vamos agregando capítulos. Así que Así para, es. para los seguidores que tenemos, que son un montón, Carlos, no sabes la cantidad de seguidores que tenemos y la cantidad de gente que nos mira, eh, van a ver más episodios. Sí, sí, de una. También, ya concluyendo el episodio y ya hablando de medio de otra cosa, me interesa que pongamos en algún lado dónde estamos streameando, porque por ahora tenemos poca gente que nos ve, pero nadie sabe dónde streameamos. Es verdad, es Así verdad. que para la próxima, la semana que viene, vamos a agregar un bannercito acá en Sí, el, me gusta. en el stream, así por lo menos cuando salimos, nosotros grabamos los viernes a partir de las 6 de la tarde, hora argentina, en mi canal de Twitch. Así que vamos a poner ahí el linkcito, así pueden seguirnos. Sí, tal cual. Así hacemos, hagan clic acá abajo. Claro. Así es. Carlos, un Bueno, placer, te vuelvo a agradecer un montón tu tiempo por charlar con nosotros y abrir tus pensamientos acerca de esto y el tema este que trajiste, así que te agradecemos un montón. sí, muchísimas Gracias por gracias. invitarme. Que se repita, es siempre un placer hablar con vos. Sí, la verdad que sí. Lo mismo Así digo. que,
Bueno, chicos, vamos despidiéndonos en el episodio y nos quedamos un ratitito más nosotros Dale. antes de terminar. Hasta Muchas luego. gracias y nos vemos en el próximo. Chau. Gracias. Chau.